Saludos, pirata virtual. Hoy te voy a contar cuáles son los mejores videojuegos que van a salir este 2021 para Oculus Quest 2. No te pierdas ninguno, empezamos. Comenzamos con el juego más esperado por mí, Rift of the Universe, Iona, un videojuego en primera persona de puzzles y aventura que además es para todos los públicos. En este mundo verás criaturas que utilizan la música en un precioso bosque. Tu objetivo es descubrir la magia de la música para salvar el arpa, una mítica criatura que su hábitat natural está en peligro, por lo que tienes que encontrar la solución para salvar a esta criatura. Si te gustan los videojuegos rítmicos o de música, este es un videojuego del cual tienes que estar pendiente. Jurassic World Aftermath es una aventura de supervivencia que te mete en un mundo mágico pero peligroso, donde vas a tener que huir de dinosaurios. Después de aterrizar en la isla Nublar, te encuentras en un centro de investigación donde tienes que encontrar cierta información. Tu única esperanza de escapar es recuperar esa información, explorando, resolviendo puzzles y encontrando formas de distraer a los dinosaurios que te acechan a cada momento. Este juego ha salido ya, por lo que puedes ir a echarle un vistazo a la tienda de Oculus. Este más que un videojuego lo considero una experiencia. The Invisible Hours ya es conocido de hace tiempo, narra un complejo y misterioso asesinato. Puedes moverte libremente por el escenario donde se va narrando la historia para averiguar qué pasó realmente. En el juego ocurren diferentes cosas simultáneamente, por lo que tendrás que moverte, seguir a los personajes y buscar la verdad. Es un videojuego que ya he jugado, no en realidad virtual, pero tengo curiosidad de cómo será estar realmente dentro de esa mansión. Si lo que quieres es reírte un rato, Sam & Max, This Time It's Virtual seguramente sea lo que buscas. De la conocida saga de aventuras de Telltale Games Sam & Max, vuelven esta vez en realidad virtual. En este juego acompañas a estos policías independientes en sus locuras de misiones que te llevan al límite. Si conoces la saga, este es un juego muy a tener en cuenta. La siguiente experiencia de realidad virtual de la que voy a hablar ha sido anunciada hace muy poco. Se llama Demeo, un juego Dungeon RPG que puedes jugar con un grupo de amigos. Sin duda el tráiler se ve impresionante y no puedo esperar a ver algo de gameplay real de este título que, como veis, está basado en los juegos por turnos. Por ahora no hay mucha información sobre lo que va a ser exactamente, pero en cuanto haya algo más, aquí en este canal tendrás toda la información. Por cierto, suscríbete, si no, te la perderás. Y ahora vamos con algo completamente diferente, un juego diferente de tracking de manos, llamado Unplugged Air Guitar. El juego te da la posibilidad de tocar la guitarra únicamente con tus manos. Es como una nueva versión del Guitar Hero, pero sin accesorios. Empezó siendo únicamente una demo que los desarrolladores colgaron en Twitter, que interesó tanto a la comunidad que quisieron apoyar el desarrollo del juego completo. Y esto ocurre este 2021. Esperemos que salga pronto. Vamos a hablar de Ven, un juego de plataformas en tercera persona que me recuerda mucho al Crash Bandicoot y al Ratchet & Clank. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios. El juego en sí parece colorido y desafiante, con niveles repletos de enemigos, trampas y mucho más. Es genial ver cómo más desarrolladores optan por la tercera persona en Oculus Quest 2. Me apasionan estos juegos, no hay tanta variedad de este género en Quest 2 y me parecen un acierto cara a un futuro. Y hablando de géneros poco comunes, ahora vamos con Zenith, un MMO. Sí, un MMO en realidad virtual para Quest 2. Este juego ya ha recaudado $280.000 en Kickstarter y según el equipo detrás de este ambicioso proyecto, podrás luchar y hacer raids épicas, construir alianzas, craftear y lo más importante, podrás perderte en un mundo multijugador masivo completamente inmersivo. Todavía no se sabe cuándo va a salir en este 2021, pero el equipo de desarrollo está muy activo en redes sociales, así que hay que seguirles la pista. Pasamos a un juego en el que tendrás que luchar por sobrevivir en la selva amazónica. Green Hell es un juego ya conocido en otras plataformas fuera de la realidad virtual, en el que básicamente tienes que mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Tendrás que aprender técnicas de supervivencia, construir refugios, hacer herramientas, craftear armas y mucho más. Es una constante lucha por la supervivencia contra la selva.
Otro juego que podría nombrar de supervivencia es Wraith: The Oblivion Afterlife, un juego de terror y exploración ambientado en el universo del mundo de las tinieblas. Eres un fantasma con la misión de averiguar cómo ha muerto volviendo a la escena del crimen. El juego ocurre en una mansión repleta de otros espíritus no tan amigables como tú, por lo que tienes que utilizar tus poderes sobrenaturales para investigar lo que realmente te sucedió dentro de este espeluznante lugar. En resumen, un juego muy tenso y terrorífico. Si eres fan de Warhammer, estás de suerte, este juego te va a gustar. Warhammer Age of Sigmar Tempestfall trae todo lo que amas tanto de la franquicia a la realidad virtual. Debes descender por una tormenta atronadora y hacer justicia en nombre de Sigmar. Recorrerás el reino de la muerte y llevarás a tu ejército a otra victoria empuñando armas cuerpo a cuerpo y poderosas varas para combatir los corazones de Nighthound, usando habilidades basadas en tu movimiento y magias poderosas. Otro juego que merece ser centro de atención es el Proyecto 4 de Stress Level 0. Desde su anuncio hace 2 años en Oculus Connect 6, todavía estamos esperando el equivalente de Boneworks en Quest. Está en desarrollo, eso es todo lo que sabemos, pero espero que este año finalmente podamos poner nuestras manos en este sandbox con tan buenas físicas. Si quieres una experiencia de la Segunda Guerra Mundial de la forma más inmersiva, Sniper Elite VR es un shooter de acción y sigilo en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y creado en exclusiva para realidad virtual. Coge el rifle y conviértete en un auténtico francotirador con las mecánicas tan únicas de la saga de Sniper Elite. Si te gustan los shooters y la saga, este es un juego que tienes que tener en cuenta. Baba Yaga es una animación interactiva que te pone en medio de un cuento de hadas inquietante y donde tienes que salvar a tu madre de la muerte. Tendrás que entrar a la selva prohibida para descubrir sus secretos ocultos y obtener la cura de Baba Yaga. Esta experiencia cinematográfica depende en gran medida de las decisiones que tomes para cambiar el curso de esta historia. La voz es de Daisy Ridley de Star Wars e incluso de Kate Winslet, a quien conocemos principalmente por el Titanic. Una experiencia que no te puedes perder. Ya está en la tienda de Oculus. Y hasta aquí la lista, pirata, pero un pequeño aviso. Algunos están únicamente en inglés, por lo que siempre infórmate de los videojuegos que te comento. Y nada, nos vemos a la próxima. Deja un like si te ha gustado y coméntame en los comentarios si tienes algún juego que no haya comentado que vaya a salir este 2021 o se sospeche que vaya a salir este 2021